Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar sobre las funciones, algunas funciones asociadas a Python, algunas que podríamos en términos de Alan Turing llamar funciones productivas, es decir, funciones que retornan valores y cuyos valores y con ellos podemos definir nuevas variables en Python. Entonces voy a pasar a mi presentación raíz. Entonces vamos a ver valores de retornos en funciones. eh, Algunas de las funciones internas que hemos usado, como las funciones mat o funciones matemáticas, han producido resultados. Llamar a una función genera un valor que normalmente asignamos a una variable para usar como parte de otra expresión. Por ejemplo, aquí vamos a importar la librería mat. Mm, no la puede importar de esta manera o la puede importar como mm, dándole un seudónimo, as m. Cuando la importas así, ganas que para llamarla ya no tienes que utilizar toda la palabra mat, sino solamente la m. Cuando vayas a llamar la librería y subsecuentemente algunas de las funciones asociadas a mat. La función div aplicada sobre mat nos entrega la lista completa de todas las funciones que esta librería nos entrega. Entre otras está la función log, la función log en base 10, la función log en base 2, algunas constantes como pi y demás. Eh, y si aplicas, aquí voy a pasar el cuaderno, si aplicamos de qué tipo es mat, vamos a aplicarlo acá. Eh, En una nueva línea nos preguntamos sobre ¿y de qué tipo es ese objeto? Él nos va a contestar, bueno, aquí bajamos a de qué tipo es el objeto eh, y nos entrega que con la función type eh, aplicada sobre la librería mat nos entrega que efectivamente es un módulo de Python. Ahora vamos en una línea, pues uno puede llamar funciones propias de esta librería, como vimos en la lista, la función sqrt, que es la que nos calcula raíces cuadradas, aquí está, el seno, también muy utilizado, la tangente, acá está, la tangente, también está la tangente hiperbólica. Aquí vamos a traer, dentro de esas listas, aquí en ciencia de datos nos interesará utilizar, vamos a poner de la lista las que más utilizamos eh, usualmente en ciencia de datos, como es el traer la constante e, mm, la función exp o la función exponencial. También, bueno, está infinito y nf, podemos traerlo también para irlo conociendo como m.inf y ver de que nos trae el valor infinito. Este valor infinito, pues, en Python, por ejemplo, si uno multiplica ese valor, pongámosle aquí infinito, para definir la variable que asuma ese valor, pues entonces podemos multiplicar ese infinito por cero y ver que nos da un n a n, es decir, la multiplicación de ese valor con cero nos da un valor nulo, un n a n, y bueno, y seguir explorando como con estas constantes que podemos hacer. Eh, Aquí, por ejemplo, si le sumas, preguntarse si le sumas 4, que obtienes infinito. Es decir, infinito más 4 me da otra vez infinito, como pasa también con el infinito de los números reales. Y si quieres llamar a la función exponencial, como tenemos el seudónimo, pues la podemos llamar con mat.exp y evaluarla en 0 o en 1. Si la evaluamos en 1, obtenemos la constante e. Mm, Aquí nos da 2.71. Eh, Porque creamos a propósito la variable con nombre e. Si vemos en la lista, el número, la constante e también está como parte
del paquete de la librería MAT. Entonces podemos en una línea pedirle que nos dé efectivamente, le decimos pues m.e y nos entrega también ese número. Le lo podemos traer ese número, el número de Euler, a través de la función exponencial evaluada en 1, o simplemente con m.e, es decir, llamando a la librería MAT y escribiendo el nombre de la constante, en este caso e. También podemos traer el nombre de la constante pi con m.pi, como aparece en la lista. También calcular, bueno, me gustaría como comentarles también calcular el logaritmo natural, entonces m.log, el logaritmo natural de m.e, como así podemos comprobar de que con el nombre log hacemos alusiones a el logaritmo natural, o sea, el logaritmo en base de Euler o base número de Euler. Pues si aplicamos ese logaritmo al número de Euler, pues nos tiene que dar 1. Es decir, el logaritmo en general, el logaritmo de la base siempre da 1. Y aquí efectivamente lo obtenemos. Entonces, así como que ves las funciones que la librería MAT nos provee, entre esos también nos provee la raíz. Entonces, con m, aquí vamos a ponerlo con m.sqrt, ya tenemos la raíz que, sabiendo que aplicando la raíz a 3, obtenemos el número, una parte, una aproximación al número irracional, raíz de 3, que en este caso sería 1.73. Bueno, entonces, algo más sobre funciones será, que queremos también ver es que funciones, bueno, dentro de funciones productivas o que devuelven algún valor, uno puede ver también funciones que no devuelven algún valor. Aquí vamos a ver, más bien, ya en esta parte pues vamos a ponerlo como funciones no productivas, aquí, no productivas, o que no devuelven algún valor. Entonces, un primer ejemplo es esta, en la que defines con la sentencia def y nombre nueva línea, creas una función sin parámetros, es decir, en paréntesis no pones nada, terminas con 2 puntos y en la línea de código, con sangría de 4 líneas, pones print, es decir, y en print no pones que imprima nada. Entonces, a esta función no le entra nada, no le entra ningún, no tiene parámetros, una función sin parámetros, y no retorna nada. Al ponerle así, ella lo que va a hacer es generar una nueva línea vacía cada vez que ejecutes o llames esta función. Entonces, aquí la definimos y luego vamos a imprimir un mensaje, llamar a la función nueva línea, sin parámetros, y luego imprimir un segundo mensaje. Y van a ver que la existencia de este llamado a esta función hace que entre este mensaje y esta se genere un espacio, una nueva línea, un espacio una línea de espacio entre esas dos líneas. Miremos que sí, mire que nos queda este espacio y que la ausencia del llamado, aquí comentarizándolo, pues hace que ya no haya ese espacio. Entonces lo llamaremos una función no productiva en el sentido de que no devuelve nada, no tiene parámetros y no tiene salidas. Aquí vamos a ver también una forma también de definir funciones. Vamos a importar la librería MAT, aunque ya la tenemos previamente importada, lo confirmamos. Importamos MAT como M de nuevo, a veces es usual importarla como M, no tiene que ser importada como M. Y con ella definir una función llamada área de círculo. Entonces, para definir funciones eh, dadas por el usuario, que necesite el usuario, o que cree el usuario, configure el usuario, pues utilizamos la sentencia def, el nombre de la función, el nombre del parámetro, en este caso el radio, que nos va a permitir calcular el área de un círculo. Ese va a ser el parámetro de entrada y lo que nos tiene que dar es al final el área del círculo. Entonces uno podría llamarla simplemente área del círculo, círculo. ¿Y cómo lo obtiene? Como pues pi, m.pi
para que nos traiga la constante, por el radio al cuadrado. Entonces aquí utilizamos pues, la notación de Python. Recuerden que para multiplicar con un solo asterisco y para elevar al cuadrado, doble asterisco. Y así lo que debe retornar, la sentencia return nos tiene que entregar el área del círculo. Es decir, aquí en esta línea de código, dentro de la función, sabemos que quedó dentro de la función porque quedó la sangría después de la línea donde creamos el nombre de la función y definimos sus parámetros. Entonces, dejamos una sangría y creamos una variable llamada área del círculo, cuyo valor va a ser el producto entre pi y el cuadrado del radio que entra a la función. Y lo que nos va a retornar, que tiene que quedar en la misma con sangría de 4 espacios, la sentencia return, es el área del círculo. Ejecutamos y efectivamente obtenemos ya la definición de la función, no nos arroja nada. Y en la siguiente línea, llamas a la función. En este caso, área del círculo, la llamas dándole argumento al parámetro. En este caso, si quieres que el radio sea 1, pones 1 o escribes radio igual a 1. Igual te lo va a calcular. Y aquí nos dice, bueno, el nombre radio del círculo no está definido. Perdón, el nombre área del círculo no está definido, pues área, aquí lo pusimos área del, me gusta más. Entonces aquí ya pues, si lo llamaste área del círculo, la función, así la debes llamar área del círculo. Entonces defines bien, llamas bien, y al llamarla, mire que aquí ya llamé área del círculo, y no me dio el valor que quería. Bueno, aquí porque tiene una confusión entre el nombre de la función y la variable que creé interna. Entonces podremos decirle como la variable interna no se llama igual que la función, llamémosla simplemente área y al final retorne esa área, que no haya esa confusión. Y luego ahí sí nos da el área, que en este caso, recordemos que si un círculo es de radio 1, pues su área va a ser pi. Va a ser pi, en este caso la aproximación a pi es de 3.14 y otros decimales más, una muy buena aproximación. Ya hemos visto entonces la sentencia return, pero en una función productiva la sentencia return incluye un valor de retorno. Entonces aquí tenemos este sí es un ejemplo de una función productiva porque retorna algo, en este caso el área. Entonces las que retornan algo van a tener al final usualmente la sentencia return, aunque podemos también ponerle la sentencia print. En este caso es usual la sentencia return para que nos entregue valores de retorno. Entonces así pues les he presentado cómo construir una función productiva y no productiva en Python y cómo la librería Math nos provee de muchas funciones matemáticas para implementar los cálculos en Python y en la definición de nuevas funciones establecidas por el usuario. Aquí de pronto también lo que busco también en esa parte es como que todas estas líneas, estos cuadernos que van asociados a entonces, cuaderno que van asociados a estos videos, lo que buscamos es que el video apoye tu lectura previa a las clases y posterior a las clases para ayudar a la comprensión de este lenguaje y la asimilación de este lenguaje para la ciencia de datos dentro del modelo pedagógico de enseñanza o de pedagogía invertida, entendiéndola así como aquella en la que tienes la posibilidad de, por fuera de clase, de leer las clases y comprenderlas bien, de leer toda la teoría de clase, y en clase pues como ahondar en la solución de problemas y en la comprensión de la teoría. No olvides pues suscribirse a mi canal para esto que es Python para ciencia de datos y muchas gracias.